regrese a la economía. Eso se convierte en un círculo vicioso positivo. Si le das poder de compra a la gente, sobre todo de un dinero ya producido, que es el dinero de la AFP, fruto del trabajo de cada dominicano, pues es importante e incluso beneficioso para el país. Imagínense ustedes que toda la gente que llega a 50, 60 años pueda retirarse con un salario de 50,000 pesos en este país. Solo imaginárselo. Lo que eso significa para la economía propia del país. Tener tantas personas con poder de compra, con poder adquisitivo, en función, reitero, de la inflación del momento. Entonces, más que tener miedo a la tecnología, que ha venido creciendo en estos últimos 100 años sin parar, y en estos últimos 10 años, sobre todo, con la puesta en funcionamiento de la inteligencia artificial, hemos avanzado bastante también. Y lo que vamos a avanzar de aquí a lo mejor a 5 años más, usted ni siquiera se lo puede imaginar. En vez de tener miedo, lo que hay que asimilarla y prepararse para tales fines. Y el presidente Leonel Fernández está preparado para eso. Y esos son todos los beneficios que pudiéramos recibir si le damos la oportunidad que un hombre con tanta experiencia, señores, nuevamente gestione el futuro de este país a través de la presidencia. Señores, hablando de presidencia, a mí me gustaría tocar este tema del señor Pedro Catrén, que se pasó 3 años en comisiones representándose a sí mismo y se olvidó un poco de su rol. A Pedro Catrén le pasó algo similar, no en la misma medida, que a Farideh Raful, que no entendió que la separación de poderes debe darse. Si usted quiere seguirse ventilando como posible representante de su provincia, porque usted se desluye o se disluye en el tiempo y se desgasta. Y sobre todo en estos momentos donde la gente está más despierta, de hecho, donde la gente tiene una gran apatía sobre los políticos, la gente le interesa muy poco lo que pase con los políticos, pero la gente al día de hoy está mucho más consciente de lo que está pasando en el país. Y esa separación de poderes, reitero, entre el Senado y la Presidencia de la República debe existir para que esa provincia a la cual pertenece ese representante se pueda beneficiar. Pedro Catrén se ha pasado estos últimos años, reitero, en comisiones y comisiones, creo que representa 1, 2 o 3 comisiones, y sin embargo, Samaná no se ha beneficiado de toda esa representatividad que tiene Pedro Catrén en el Senado. Pedro Catrén se representa a él como persona, a sus intereses, a su grupo económico, y por seguir, no sé, ganándose la anuencia de Luis Abinader, ya que no es del mismo grupo, pues ha decidido no enfrentar a Abinader en ningún escenario. Nunca hemos visto a Pedro Catrén pararse en su púlpito, dar duro en la mesa, tronar por la provincia de Samaná para defenderla. Nunca. Al contrario, cada vez que viene aquí, y lo hemos dicho ya en muchísimas ocasiones, parecemos un papagayo repitiendo lo mismo, pero cada vez que Pedro Catrén ha tenido la oportunidad de hablar ante el presidente, en vez de reclamarle ahí mismo, en vez de decirle específicamente qué es lo que hace falta en Samaná, al contrario, se une a su discurso simulador, que se hizo tal cosa, que se hizo tal cosa. Incluso llegó a decir, después de unos meses del gobierno instalado, para que usted vea lo populista que es Pedro Catrén, que yo me imaginé que no lo iba a hacer, tomando en cuenta que es un politólogo. Pero sí es un populista más. A solo unos meses de venir Luis Abinader, recuerdo yo que vinieron a inaugurar el asfaltado que dejó Gonzalo aquí en el municipio. Incluso ahí se habló de la entrada de Samaná. A unos meses ya Catrén estaba diciendo que el gobierno de Luis Abinader había invertido en Samaná más que todos los gobiernos que habían sucedido. Que todos los gobiernos pasados.
todavía el día de hoy, este gobierno se queda muy corto de las inversiones que se hicieron única y exclusivamente en el PLD, sin mencionar todos los gobiernos que pasaron. Porque al día de hoy, ¿qué tenemos? ¿Qué tiene la provincia al día de hoy? Al día de hoy, ¿dónde están todas esas inversiones? De hecho, yo le leí ayer parte de las obras que están presupuestadas o del dinero que está presupuestado para invertir en la provincia de Samaná. Pero ni una sola obra nueva. La mayoría de dinero que se va a invertir aquí en Samaná es lo mismo siempre, asfalto, arreglar calles, porque es lo único que necesita la provincia. Si por lo menos eso incluyera nuevos caminos vecinales para hacerlo en el Limón, aquí en la parte alta y en otros lugares de la provincia que busque acercar al ciudadano a sus tierras, que busque facilitar que los trabajadores de la tierra, los agricultores puedan sacar sus productos con facilidad, que no se le pierdan en las montañas y algunos sitios. Si esas vías incluyera, por ejemplo, pues habilitar muchos terrenos que tenemos ahí en Sánchez, fértiles, pues uno aplaudiera, ¿no? Asfalto. Asfalto. Entonces, el señor Pedro Catrén, ayer en una publicación populista, Pedro Catrén no sabe incluso dividir, no entiendo cómo él es politólogo y no divide lo que es su función de hoy, todavía como representante de la provincia de Samaná, el senador de la provincia de Samaná, y no divide eso con su candidatura por seguir en la curul. Por lo tanto, una resolución que sale del Senado, que viene del Senado, no puede tener el logo del PRM. Tú estás haciendo política desde ahora con resoluciones. Porque una resolución, ¿qué es? Una solicitud al Estado. No es un proyecto de ley. No es una aprobación como tal de lo que se vaya a hacer. No, es una solicitud. Entonces quiero leerle esto. Hoy, el senador Pedro Catrén dice, hoy sometí al Senado 2 iniciativas de resolución para fortalecer el desarrollo de mi provincia. Y coloca el logo del PRM y dice, el cambio sigue contigo o sigue con Luis 24 y el senador Pedro Catrén. Reitero, él está haciendo política con su responsabilidad de representante de la provincia. Eso se lo dieron hace 3 años. Ahora usted tiene que ganarse nuevamente la anuencia del samanés para que le dé la oportunidad nuevamente. Deje de hacer campaña con sus funciones. Entonces, dice, para que el presidente Luis Abinader instruya al Ministerio de Interior y Policía a equipar y capacitar al Cuerpo de Bomberos de Las Terrenas, la cual fue enviada a Comisión de Interior y Policía. Proyecto de resolución que solicita al presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, instruir al Ministerio de Interior y Policía para la capacitación y equipamiento del Cuerpo de Bomberos del municipio de Las Terrenas, provincia Samaná. Ahí vienen todos los considerandos de todas las resoluciones y todas las leyes. Entonces, al final dice, primero, solicitar al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al Interior y Policía, incluir de emergencia al Cuerpo de Bomberos del municipio de Las Terrenas dentro del plan de mejora, capacitación y equipamiento de los cuerpos de bomberos de la República Dominicana. La siguiente resolución, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, para los fines correspondientes. Lo que debió hacer Catrén fue, hace unos meses, incluso meses después de haberse quemado, o años después de haberse quemado el pueblo de los pescadores, que incluso tuvo 2 oportunidades de incluirlo en el presupuesto, y ahora nuevamente tuvo la oportunidad de incluir una nueva estación de bomberos con toda la de la ley. No capacitar, no es equipamiento tan solo que le hace falta al cuerpo de los bomberos. Son 2 camiones de bomberos. Es una nueva planta física que le hace falta a Las Terrenas. No es con paño tibio, no.
Y de hecho, luego de que se quemó parte de Plaza El Paseo, Pedro Catrén estuvo aquí en este programa y prometió un camión de bomberos de parte de un proyecto. Que de hecho, ese mismo camión lo prometió Randy Esteban. Que supuestamente el proyecto Blue, las terrenas, lo iba a donar. Y hasta el día de hoy lo estamos esperando. El día que haya otro fuego, yo quisiera ver a un político hablando más del tema de los bomberos. Que ahí mismo vamos a tener problemas. Porque ustedes tienen que dejarse de burlar de la provincia de Samaná. No tan solo del municipio, no. Porque a través del populismo, Samaná no se va a desarrollar. Samaná se va a desarrollar con realidades, con ejecuciones, con cosas serias. No aprovechándose de los momentos para venir a venderse nuevamente. Reitero, lo que Pedro Catrén debió de hacer fue obligar al presidente de la República, tomando en cuenta que eso es una emergencia, a destinar fondos para el cuerpo de bomberos. Esos 20 millones, 18 por un lado, 40 por otro, casi 100 millones que le han dado al alcalde de Las Terrenas, como parte de las negociaciones por el pasar a su partido, debió incluir también una nueva estación de bomberos, 2 camiones de bomberos, personal capacitado. Eso fue lo que debió de incluir esos acuerdos. Demasiado dinero ha entrado al municipio para que todavía este polo turístico esté pasando vergüenza con una estación de bomberos que parece ser la estación de bomberos de uno de los lugares más pobres de Haití. Eso no se parece a lo que produce este pueblo y lo que representa este pueblo para el mundo, y que ustedes los tengan a expensa de un cuerpo de bomberos en esas condiciones debería darle vergüenza a todas las autoridades, a esta y a las que pasaron, para que no me lo politicen, porque todos así han sido irresponsables en ese sentido. Eso es prioridad, señores, eso es emergencia. ¿Cómo un pueblo como este puede estar a expensas de un cuerpo de bomberos en esas condiciones? Si hoy hay un fuego, simplemente tenemos que ver cómo se quema, cómo se pierde todo. Y la suerte es que no hemos perdido vida humana. Esa es la suerte. Entonces, la otra resolución, oigan esta es peor todavía. Esta es mucho más populista. ¿Cuánto error cometió la provincia de Samaná, incluyéndome, en elegir a Pedro Catrén? Dice la número 2, oigan este es mucho más populista. Para el Poder Ejecutivo, o para que el Poder Ejecutivo ordene, oigan esto, la ampliación de la pista del aeropuerto de Arroyo Barril, para que esta terminal contribuya al desarrollo económico y turístico de Samaná. Y le explico por qué es populista. Reitero, dice, solicitar al presidente de la República, Luis Abinader Corona, instruir al Departamento Aeroportuario para el diseño y ejecución de la ampliación del aeropuerto de Arroyo Barril, para que la pista de aterrizaje y despegue sea llevada de 1.160 metros de largo por 23 metros de ancho a 3.600 metros de largo y 40 metros de ancho. Segundo, la siguiente resolución al presidente de la República, Luis Abinader Corona, para los fines correspondientes. Reitero, el senador Pedro Catrén le está solicitando al Departamento Aeroportuario, a través del presidente, que diseñe y ejecute la ampliación del aeropuerto de Arroyo Barril para que la pista de aterrizaje y despegue se lleve a unos metros más. ¿Cuándo fue que Aeroportuaria pasó a ser dueño de los aeropuertos de este país? ¿Desde cuándo el Departamento Aeroportuario está haciendo ampliaciones en los aeropuertos del país? ¿Cuándo fue que le dieron esa facultad? ¿O acaso a Pedro Catrén se le olvida que el 100% de la población de Samaná sabe que los aeropuertos de la provincia están en manos de una compañía privada, de un contrato de concesión, que son los que deben hacer las inversiones y la ampliación según el contrato?
Y que el aeropuerto de Arroyo Barril está ahí por un capricho. Está ahí porque mucha gente entendía que todo tenía que ir a Samaná o a Santa Bárbara sin importar si era factible o no. Y fruto de esa imposición fue que se tuvo que construir el aeropuerto del Catey en mi tierra. Fue fruto de eso, Pedro Catrén. Y yo no digo que no sea factible invertir en el aeropuerto de Arroyo Barril, sobre todo para vuelos domésticos. Yo no digo que no. Ahora, lo que yo digo es que usted tiene que dejarse de burlar de la provincia. Que usted no es más inteligente que nadie. Que el hecho de que usted tenga varias maestrías, que domine varios idiomas, usted no puede seguirnos cogiendo de pendejos. Porque lo que usted debió de hacer fue, reitero, seguir forzando a la presidencia para que ejecute lo que ha iniciado aquí, para que termine muchísimas obras que están ahí paralizadas y para que formule un verdadero proyecto de desarrollo a largo plazo para la provincia de Samaná. Y que ese aeropuerto que existe hoy ahí, en la revisión incluso que se hizo ese contrato, que todavía le faltaban 7 años y que ha sido ampliado a 37 años con la única intención de tener dinero fresco para la reelección, sin importar el sacrificio que le están poniendo a pagar al país, fue meterse en esa negociación y a lo mejor lograr que ahí que en ese aeropuerto empiecen a llegar vuelos de Estados Unidos y de otros lados. Que se le quite todo tipo de impuesto a las aerolíneas para que lleguen ahí e incentiven el desarrollo de la provincia de Samaná. No es aeroportuaria. Porque el gobierno no es el dueño de los aeropuertos. El gobierno no tiene nada que ver con inversiones en los aeropuertos. Toda inversión en los aeropuertos la tienen que hacer las compañías que están a cargo de los aeropuertos. Y usted lo sabe. Y usted lo sabe. Entonces, seguirse burlando de la provincia de Samaná con este tipo de resoluciones, lo que dan es ganas de llorar. Porque hay que esperar incluso hasta mayo, teniendo a un obstáculo para el desarrollo de Samaná. Porque es un obstáculo. Porque un senador tiene el poder de chantajear al gobierno. Porque lo necesita. Tiene que levantar las manos en muchísimos proyectos. Y si tú tienes a alguien que le duela realmente a Samaná, esos momentos son aprovechados para decirle, mire, presidente, pero en Las Terrenas, un municipio que produce tanto dinero, ¿usted supo que se quemó un pueblo de los pescadores porque no teníamos un camión de bomberos? ¿Usted cree posible que un municipio como este no cuente con una planta física dotada de todas las herramientas para hacer frente a esas emergencias? El presidente le debería decir, pero claro que sí. ¿Y qué se necesita? 50 millones de pesos para construir y diseñar una nueva planta física, una nueva estación de bomberos moderna, acorde con las necesidades de un municipio internacional como Las Terrenas. Y si el presidente te dice, no hay dinero para eso. Ah, presidente, ¿cómo que no hay dinero para eso? Pero usted está gastando 8.000 millones en publicidad. Usted acaba de coger 30.000 millones de dólares en préstamos, que yo he sido culpable de eso, he levantado la mano para eso. Y si yo he levantado la mano para que usted endeude el país, por lo menos algo le tiene que quedar a mi provincia. ¿O cómo yo voy a quedar ante los electores que me dieron la confianza? Incluso sin yo ser de aquí, de la provincia. Porque Pedro Catrén, por eso es que no le duele Samaná. Por eso es que Pedro Catrén no orbita en la provincia. Él vive en su mundo, porque Pedro Catrén no le duele la provincia, porque no es de aquí, no nació aquí. No tiene sus familiares aquí. No tiene nada que le ate a la provincia. No tiene nada que le obligue a dejar un legado en la provincia. El legado es de su familia, los Catrén. Ese es el legado que a él le interesa. Pero que lo que le pase a la provincia le vale belga. Regresamos, señores, con más del desayuno. Nos vamos a la pausa. Y está por aquí nuestro amigo Sandy Reynoso, en representación del Partido Reformista Social Cristiano. Regresamos.